Ya, estoy grabando esto un día de semana, recién terminé con mis clases, no estoy con mi mejor pinta, no me peiné, no me pinté, pero necesito hacerlo porque necesito sacarme esto de mi sistema, necesito hacerlo. Bueno, aviso que este video va a ser con spoilers, así que si no se han leído el libro y eh, no quieren saber lo que pasa, no vean este video. Bueno, este es un libro que se llama Malibu Renace, de Taylor Jenkins Reid, autora de la cual yo leí Daisy Jones and the Six y me encantó, me fascinó, le di 5 estrellas a ese libro, me encantó. Eh, y de hecho hice una review en YouTube de ese libro porque me gustó tanto que necesité compartir mi opinión y también mi interpretación de lo que leí. Pero en este caso me pasó todo lo contrario. Este es el segundo libro que leo de la autora. También ella tiene otro que se llama Los siete maridos de Evelyn Hugo, que también lo quiero leer. Pero este me decepcionó tanto. Me decepcionó de una manera que me da rabia, me da pena. Y lo que me gustaría hacer en este video es repasar los puntos que estuvieron buenos, los puntos que estuvieron malos y en el fondo llegar a la conclusión de qué podría haber salido mejor. Ya, el primer disclaimer es que yo no sé nada de escritura. No he estudiado escritura ni literatura, no tengo idea de eso, no soy ni una autora publicada. De verdad tengo cero posición para estar criticando la obra de otro autor. Esto simplemente viene desde mi perspectiva de lectora y de alguien que amó mucho Daisy Jones and the Six y que ahora está completamente. Entonces, partamos. ¿De qué se trata? Este libro se trata de 4 hermanos, Nina, Jay, Had y Kit, que viven en Malibú en los 80 y que son los hijos de un cantante reconocido mundialmente, pero el cual no estuvo muy presente en sus vidas. Ya ahora ellos ya están grandes, cada uno tiene su oficio y la historia parte desde la mañana del día sábado 27 de agosto de 1983, cuando están preparándose para una gran fiesta que va a tomar lugar ese mismo día en la noche. Y la premisa está muy buena, o sea, tiene todo lo que nos gusta de Taylor Jenkins Reid. Una ambientación de época, gente muy bacán, gente cool, gente del ambiente pop y gente del ambiente de espectáculo de la época. Tiene una historia familiar, va a tener drama, tiene buenos personajes, qué sé yo, tenía todo para que nos gustara y una gran fiesta. Que quiero implementar es romper con la estructura de parte 1 y parte 2, porque yo siento que como que de alguna forma le quitó dinamismo a la historia. O sea, en la primera parte básicamente trata sobre lo que está ocurriendo en tiempo real, más los flashbacks del pasado, que ya vamos a hablar de los flashbacks, sobre los padres de los 4 hermanos. Y la segunda parte es la fiesta. Y si bien eso, bueno, la división en 2 partes hace que la historia se vea más ordenada, yo siento que no ayudó en sumergirnos en la historia eh, y básicamente, no sé, siento que estuvo más. Podría haber sido simplemente un continuo. Lo que sí quiero mantener del libro, que me gustó mucho, fue que la acción tome lugar durante 24 horas del día, partir en la mañana y terminar a las 7 de la mañana del día siguiente, y dividir los capítulos en horas. O sea, que la narración vaya avanzando de hora en hora hasta llegar a la noche y después a la mañana del día siguiente. Eso me gustó mucho, pero yo lo habría hecho como de corrido, como si no una parte 1, una parte 2. Los otros como grandes cambios generales que haría sería, bueno, primero dejar a Nina como protagonista y pasar la narración de tercera a primera. O sea, que Nina sea la protagonista y que nos cuente que vaya narrando las cosas a medida que van pasando en el presente en primera persona y quitarle como el protagonismo a los demás hermanos, que yo la verdad siento que sus historias no eran tan interesantes y tampoco se profundizó demasiado en ellas, entonces siento que podríamos dispensar de sus POVs, de sus voces en la historia. Yeah. Y lo otro que haría en el fondo es como
no quiero eliminar los flashbacks completamente, sino que cambiaría como su formato. Porque en este libro se hacía muy tedioso en la primera parte, porque era como ir del presente al pasado, del presente al pasado, y lo que nos contaban en el pasado no era interesante, o sea, era demasiado lento, demasiado engorroso, como desde el primer flashback yo dije, ah, ya, como que ya sabía lo que iba a pasar. Ya sabía que Mick la iba a dejar y que la mamá iba a terminar cuidando a los hijos sola, o sea, y que después Nina iba a terminar cuidándolos sola. Ya lo sabíamos porque básicamente es lo que dice la contratapa. Entonces sentí que los flashbacks eran innecesarios porque ya sabíamos lo que iba a pasar. Como que, y la autora se esmeró mucho como en mostrarnos por qué June se había enamorado de Mick y de sus primeras citas y de sus primeros años de casados, pero a mí no me importaba eso, sí, a mí lo que me importaba era Nina, era saber cómo ella se convirtió en la persona que es, como lo de los papás no me importaba tanto. Como que logré entender después, al final del libro, que el objetivo de los flashbacks en el fondo era hacernos entender que los errores que cometen los padres, los hijos los vuelven a repetir y que si no son, si no son conscientes de eso, van a seguir repitiendo una y otra vez los mismos errores y no van a poder romper como la rueda finalmente, porque todos los problemas que tenían que ver con las infidelidades después se volvían a repetir en los mismos hijos, como el karma, así como el karma del papá, de que había sido un mal papá, un mal esposo, se volvía a repetir en los hijos, por cuestiones que pasaron entre ellos, que, o sea, que uno se metiera con la polola del otro, después que el esposo de Nina la engañara, o sea, como eran como, se iban repitiendo los mismos errores. Y los flashbacks como que actuaron como eso, como una forma de hacernos entender como, oh, mira, esta conversación que tuvo June y Mick después se repite en una conversación de Nina y su esposo. Pero sentí que podrían haber sido 3 líneas, como que no tendría que haber sido como tan explícito como la autora lo hizo. Yo los flashbacks los pasaba así, ya quería que terminara. Entonces, ¿qué habría hecho yo? Intercalando como entre un capítulo y otro, capítulos sin título, o sea, sin las horas, sin la hora marcando el inicio del capítulo, y que también estuvieran narrados en primera persona, pero que no nos contaran quién es el narrador. O sea, el libro como que te lo dice todo. Creo que hay una palabra para eso. En las películas uno dice que una película está como sobredirigida, como over-directed, cuando te muestran demasiado y dejan poco para la sutileza. Este libro estuvo como sobreescrito. No sé cómo se dice eso. Pero por ejemplo en el primer flashback nos dicen como que nos van a contar la historia de Nina y Nick y empieza contándote la cuestión. Pero yo la quería haber puesto como un capítulo suelto que partiera en primera persona, así como una entrada de diario de vida, capítulo corto, y por ejemplo hubiera sido la primera cita de June y Mick, pero que uno interpretara como lector que, oh, estoy leyendo una pareja, como quién es esta pareja, quiénes son, qué tierno, cómo están teniendo la primera cita, y a medida que vaya avanzando la historia, uno diciendo como, ah, eran los papás, que estuviera como desconectado del resto de la historia para que uno solo fuera dándose cuenta de qué te estaban contando y por qué te lo estaban contando, porque en este libro es muy evidente por qué te están contando lo que te están contando. Entonces habría hecho como 5 flashbacks, o sea, entre comillas, el primero siendo como la primera cita de June y Mick, narrado por June en primera persona, o sea, que se notara que ella estaba muy nerviosa, que estaba muy enamorada, qué sé yo. Después un segundo flashback, ya habiendo avanzado un poco más la historia, sobre cómo se deteriora la relación de June y Mick, narrada por Nina de pequeña. Por ejemplo, puede ser esa escena en la, ya sé, la escena en la que llega esta mujer extraña a entregarle a Had, a la mamá de Nina, y ella lo recibe, pero no deja entrar a su marido esa noche. Esa escena suelta, sin introducción, sin nada, haberla puesto narrada en primera persona por Nina, siendo una niña. Entonces ahí nosotros mismos nos vamos dando cuenta más o menos del panorama. Vamos diciendo como, ah, ya los papás se conocieron, estaban enamorados, pero ahora como que se están distanciando y esto está afectando a los hijos. Todo eso de forma sutil y sin contarnos, sin mayor introducción, como simplemente que fuera como una entrada de diario. Como hoy día pasó tal cosa, no sé. Después un tercer flashback que podría estar narrado en primera persona por la abuela de los niños, o sea, claro, por la abuela de los niños,
contando un poco el deterioro de su hija y de cómo se va convirtiendo en alcohólica. Entonces podría haber sido una narración de cómo le tocó... Eso no se vio mucho en la historia, pero por ejemplo de cómo la abuela quizás podría haber tomado un rol más cercano a los hijos cuando la mamá empezó a deteriorarse y empezó a hundirse en la depresión y el alcoholismo cuando Mick se fue. Entonces, ni siquiera nos tienen que decir que Mick se fue, como nosotros mismos podemos ir como interpretándolo, como, la mamá chuta, entró en depresión y vemos los estragos de esos en los hijos y en su propia madre que trata de ayudarla y no sabe cómo. Después, el cuarto flashback puede ser todo esto intercalado a lo largo de la lectura, puede ser cada 2 o 3 capítulos un flashback suelto, suelto y que no diga más información que esa, que sea como de 2 páginas máximo. Después, un cuarto flashback que sea la muerte de la mamá narrada por otro de los hermanos. Ahí puede ser cualquiera, como Jay, Had o Kit, pero que narren la muerte de la mamá, la forma en cómo muere en el baño. La verdad es que esa fue, yo creo, uno de los momentos más tristes del libro, pero yo siento que el impacto habría sido mucho mayor si lo hubiera narrado uno de los hijos chicos en primera persona cuando ocurrió. Entonces ese podría haber sido uno de los flashbacks. Y hasta ahora como que los flashbacks serían súper heavy como en el proceso de lectura, porque uno iría avanzando y de verdad estaría interesada en saber qué más pasó en ese pasado, y ese flashback en particular sería el más fuerte emocionalmente de todos, y podría pasar como un poco antes de la fiesta, quizás como, o ya durante la fiesta, no sé. Y el último flashback, pueden haber más o menos, es simplemente una idea, que te narre el ascenso de Nina como cuidadora principal, narrado por otro de los hermanos. Ahí podría ser Kit, por ejemplo. Kit que te vaya contando cómo Nina, después de que murió la mamá, se convirtió en otra mamá de ellos y de cómo tuvo que de repente convertirse en una adulta. Eso también fue otra de las partes que más me gustó del libro, como cuando empezaron a contar eso, cómo Nina en el fondo tuvo que empezar a trabajar, tuvo que dejar el colegio, que tenía que pagar las cuentas, que no sabía qué hacer para que a sus hermanos no se lo llevaran los servicios infantiles. Y todo eso fue muy interesante y habría sido mucho mejor si se hubiera narrado en primera persona por uno de los hermanos. Entonces, para ese último flashback ya tendríamos la película completa, ya sabríamos exactamente qué fue lo que pasó. Quizás podrían ser un poco más largos, como 3 o 4 páginas, pero no más que eso, como no un flashback más largo, y que digan lo justo y necesario y sin nombre, sin nada, como muy... como las percepciones de cada uno al respecto. Y eso serían como la única oportunidad que tendríamos de escuchar las voces de los demás personajes de la historia. El fin de estos recuerdos sería en el fondo hacer adivinar al lector cómo el pasado de los hermanos afectó sus vidas en el presente. Por otro lado, en los capítulos con horas, es decir, del presente, Nina sería la protagonista y sería narrando todo en primera persona, y hubiera sido interesante que nos hubiera dado un paseo por su día a día como modelo, como volviendo un poco como a lo que hacía Taylor en Daisy Jones and the Six y Los Siete Marías de Benny Hugo, o sea, contándonos el día a día de una estrella que es una modelo. Habría sido muy interesante ver su vida en ese sentido, como, a ver, se levantó temprano, tuvo que entrenar, tuvo que comer, no sé, muy poco, después ir al trabajo, sacar una sesión de fotos, conocer cuál es su entorno de trabajo, por ejemplo, ahí conocer a su amiga, qué sé yo, ver cuál es la gente que la rodea y cómo se va preparando para la fiesta, qué sé yo. Y en toda esa narración, en el fondo, ir contándonos como lo sola que se siente, que en el fondo está rodeada de personas, pero que se siente sola, se siente responsable, que están con una crisis de identidad, porque en el fondo por muchos años tuvo que encargarse de sus hermanos, pero ahora que ya están grandes ya no la necesitan. Entonces habría sido muy interesante ver eso narrado en primera persona, contándonos un poco de su día a día y de cómo de cómo la satura toda esta los excesos de su vida y de la superficialidad a la que se ha convertido. Y para cuando llega el momento de la fiesta, que en el fondo es el momento que uno más espera. Me encantan como las fiestas de los libros, entonces era el momento que yo más estaba esperando, pero que se arruinó completamente porque la autora nos empezó a contar como historias cortas de cada uno de los invitados de la fiesta, pero que no tenían ninguna repercusión en la línea central del argumento. Y yo no sabía si tuve que hacer
un cambio de escenario. Ya, entonces, en la historia, en la línea narrativa de la fiesta, quitamos todas esas historias cortas de cada uno de los invitados que finalmente no nos interesa, porque yo pensaba que cada una de esas historias después iba a tener sentido al final, quizás en saber quién fue el culpable de quemar la casa al final de la historia, que al final eso fue muy aburrido saber cómo fue que se quemó la casa. Todo, no sé, personalmente a mí no me gusta. Entonces, yo pensé como, bueno, que en algún momento la autora iba como a como reunir todas esas pistas y uno iba a decir como, por eso nos contó como la historia de este actor que llegó así como eh, a destruir todo, no sé, o como de la otra actriz que se estaba escondiendo de su prometido, o sea, yo pensé que toda esa historia iba a tener importancia al final, pero no la tuvieron, entonces quitaría todo eso de la fiesta, que no tuvo ningún sentido. Y lo que sí mantendría de la fiesta sería como el momento en que llega sorpresivamente el ex marido de Nina y de por qué llega a la fiesta. Esto lo encontré interesante porque igual fue como un punto importante en la línea argumental de Nina porque la hizo darse cuenta de lo pasiva que había sido en su matrimonio y de cómo incluso, a pesar de que él le había hecho daño, ella como que lo perdonó y siguió como si nada cuando él llegó a la fiesta, eso lo mantendría. Y también, obviamente, la llegada del papá, de Mick Riva, eso lo mantendría porque también fue un momento muy emocionante en la historia. Pero también sacaría como todo el tiempo que la autora invirtió en contarnos la historia del ex esposo de Nina. Como no quería saber como por qué la engañó, si lo importante era que la había engañado nomás. Como siento que esas páginas fueron perdidas. Hubo muchas páginas perdidas que no sirvieron para nada. Otra cosa que me gustaría agregar es como más líneas románticas para Nina, porque a pesar de que la historia no se trata de romance, sino como todo lo contrario, como de infidelidad, me hubiese gustado que la historia, en la fiesta, hubieran habido más puntos de tensión. O sea, ya tenemos que llega el marido de Nina sorpresivamente, que llega el papá sorpresivamente, pero me hubiese gustado más, como que hubiera una explosión de tensión. Entonces, para eso me hubiese gustado agregar que esta persona, este hombre que trabajaba en el restaurante, y que Nina conocía desde que eran chicos, que era esta persona que es como un poco mayor que ellos y que está casado y que ahora es como el gerente como del restaurante, pero que los ayudó cuando chicos. Que quizás ellos, como que él la conoce desde que era chica, entonces conoce su pasado, no la conoció como modelo, sino como hija de Mick Riva y posterior madre sustituta de sus hermanos. Entonces ya la conoce de antes y como que coincide con ella en el sentido que tampoco le gustan las fiestas, ni le gusta como el derroche, y está muy consciente de que Nina ocupa demasiada, o sea, que tiene demasiada responsabilidad que no le corresponde. De hecho, cuando Taylor como que presentó a ese personaje, yo pensé que podía ser como un interés romántico, eh, pero no lo fue y siento que podría haber sido. Quizás lo que se me ocurre es que se haya divorciado y que haya ido a la fiesta a pesar de que no le gusta para hablar con Nina y decirle como una declaración de amor podría ser y que podría darse justo en el momento en que llega el esposo de Nina a tratar de recuperarla. Habría sido muy interesante y muy entretenido que pasara algo como eso y haber agregado una tercera persona que podría haber sido un periodista. eh, bueno, eso podría haber sido una sorpresa para el final, porque este libro no tuvo como un momento sorpresivo como los demás. Eh, entonces habría sido interesante que estuviera rondando un periodista que quisiera acercarse a Nina, pero que ella tratara como de huir de él durante la fiesta y que no se nos contara quién es esta persona y por qué Nina quiere huir de él y no quiere encontrarse con él hasta el final. Y ya quiero llegar a eso. Entonces, el clímax de la historia sería cuando se juntan todos los personajes, cuando llega el papá, cuando Nina se enfrenta como a esta persona que podría ser un posible interés romántico y su ex marido, cuando se encuentran los cuatro hermanos. Y ahí también el clímax de esta historia, del libro en sí, es cuando se revela que, o sea, cuando Jay se entera que Had
como que todo este tiempo ha estado con su expareja. Entonces hubiera quizás mantenido también como ese suceso de cuando se ponen a pelear y se pegan combo, pero que nadie hubiera sabido qué había pasado, como solo ellos dos. Y que también justo en ese momento se haya revelado, como el momento en que se encuentra con el papá haya sido el mismo momento. Eso lo hubiera mantenido, pero sin habernos contado qué pasó realmente. Entonces después eh, sacaría también como esa conversación tan reflexiva que tuvieron los cuatro hermanos con el papá, porque lo sentí muy poco realista, como siento que como que como fue como el momento culminante de Nina en el sentido de que pudo decir todo lo que pensaba de su papá a su papá, pero en la vida real como que las cosas no son así, como que uno no tiene como toda esa claridad mental, ni dice todas las cosas que quisiera decir en un momento tan estresante, como uno tiende más como a bloquearse, eh, a no saber qué decir. Entonces, más que una conversación reflexiva entre los cuatro y como tan relajada y como cada uno tomando turnos para hablar, hubiera hecho como una gran explosión, como una gran discusión y que, claro, Nina también tuviera su parte, que quizás eh, tuviera un momento de que se le juntan todas las cosas en la cabeza, entonces ya se pone a gritar, pero tienen como una discusión ya enojada, no una cuestión relajada y tranquila, sino que sea como la explosión de toda la tensión que se ha ido acumulando a lo largo del libro. Entonces habría tenido más sentido que fuera una discusión a gritos y en medio de la fiesta y con todos mirando. Habría sido impactante como que hubiera sido así. Eh, entonces, como justo antes de esa discusión, habría mantenido como esa pelea combo entre Jay y Had. eh, y quizás justo momentos antes o durante que se meta este periodista en la discusión, como que en el fondo revele que que Nina también había engañado a su esposo con él y que él la estaba buscando porque la estaba extorsionando para contar esta historia, porque puede haber tenido fotos o algo así, pero que se haya revelado eso justo en el clímax, como sumar la atención del reencuentro con el papá con la revelación de que Nina no había sido la Santa Paloma que sabía que habíamos visto a lo largo del libro. Eso habría sido muy interesante porque, y de hecho habría sido muy simbólico, porque ahí nosotros hubiéramos pensado como terminó repitiendo como lo que no quería repetir, que era el error de su papá, de haber engañado a su mamá, de haber sido infiel, que lo terminó repitiendo y que se lo guardó, que no nos contó a nosotros los lectores, y que todo este tiempo había quedado como la esposa engañada, qué sé yo, y como la pobrecita que en el fondo había tenido que cuidar a sus hermanos y que ahora más encima la había engañado al marido. Habría sido muy interesante porque en el fondo como que nos habría quitado la idea de que Nina era la buena y todos los otros eran los malos, que tiene un poco el libro. Eh, y en el fondo como decirnos como, mira, como no, no somos perfectos, como hasta la persona más buena también puede ser infiel y lo hizo. Entonces, ese habría sido el clímax, como el reencuentro de los hermanos con el papá, revelarnos que Nina también había sido infiel y que estos dos hermanos se pelearon y que también nos cuentan ahí que uno había engañado al otro con su ex. Entonces, habría sido como una explosión, habríamos quedado totalmente agotados emocionalmente por tantas revelaciones y tanta tensión acumulada que explota en ese minuto, que es algo que no pasó aquí. Y eso habría sido muy interesante. Ese es como el cambio más grande que me hubiese gustado hacer. Ah, y también habría sacado totalmente como lo de que esa es como la gran sorpresa como del libro, que estaba esta invitada que no sabíamos quién era y que era otra hija de Mick Riva, pero no tuvo mucho impacto porque ya sabíamos que uno de los hijos también había sido un hijo abandonado y que fue adoptado por esta familia y que en el libro como que aparezca este personaje tiene la intención de que, bueno, vamos a sumar a otra persona a la familia y vamos a sanar y vamos a salir adelante. Pero igual lo sentí como innecesario, como ya con todo lo que había pasado ya nos había quedado claro. Y inmediatamente después de eso ya vendría como el desenlace, que finalmente, ante todo este show, que finalmente eso como más que
invitados que se hubieran como vuelto locos y hubieran destrozado la casa, que hubiera sido como esa discusión final, como ese escándalo, ese griterío, el que hubiera hecho que llegara la policía y hicieran como una redada y todos tuvieran que salir arrancando, y que de esa forma se fuera como el desenlace como obligado, como a la fiesta y a la historia. Y cuando todos se están yendo, cuando la policía se los empieza a llevar, ahí me hubiese gustado que fuera el incendio, porque el incendio ocurre mucho después cuando ya los hijos con el papá como que han hablado, se han reconciliado en el sentido de que terminaron como echándolo de su vida y ya no es como una presencia importante para ellos. Como que después de eso, cuando ya las cosas se calman, llega el incendio y como que no tiene un sentido, no sé, como que estuvo de más, como dentro de la historia estuvo de más. Entonces hubiera sido interesante que en eso, cuando en esa confusión de la gente arrancando, los policías llevándoselo, que el esposo de Nina, que estaba mirando todo lo que pasó y que no había intervenido, se acerca a ella enojado, porque bueno, era un personaje muy detestable, y que hubiera estado enojadísimo porque Nina también lo había engañado y él no sabía y se acaba de enterar, y que él como enojado le prenda fuego a la casa y que haya sido accidental. Pero también como en esta confusión de que todavía había gente adentro y estaban tratando de escapar porque estaba la policía, que ahí se hubiera empezado a incendiar la casa y que hayan tenido que seguir arrancando. Encuentro que habría sido como más, no sé, mejor usado como la atención. Ese como que el marido de Nina haya incendiado la casa sin querer, lo encuentro más sorpresivo que el que haya sido el papá de Nina. Porque quizás la autora lo puso porque para hacer como el simbolismo de que incluso sin quererlo, el papá igual terminó como, como dejando una cagada, así como quemando la casa, como sin quererlo. Pero ya había terminado su ciclo, como ya lo habían echado, podría haber sido cualquier otra persona. Y por el factor sorpresa, había sido interesante que fuera el marido de Nina, como simplemente por eso. Y habría tenido sentido que lo hubiera hecho enojado y porque estaba curado y eso. Y que la escena final sea como los hermanos saliendo de la casa y mirándola arder. Quizás falta como algún párrafo como que para concluir todo, pero por un tema como de balance emocional habría sido interesante que terminara como en la nota más alta. Chao.